Hola, ¿cómo les va? El video que les presento ahora es un video distinto de los que normalmente venía presentando. Si bien trata de plantas, no trata de ninguna planta en particular, sino en general en todas las plantas y en cómo consideramos y cómo valoramos nosotros las plantas dentro de los seres vivos. Es un tipo de video que pensaba hacer ya hace tiempo y tenía ganas de realizarlo, así que voy a hacer una serie de este tipo de videos cada tanto. En los sucesivos meses voy a ir metiendo un video de este tipo. Está producido de una forma distinta, ya que se basa en imágenes y una voz en off, que es la voz mía. Bueno, espero que sepan disculpar la voz que no es del locutor. Y bueno, espero que les guste y sirva para que aprendamos a valorar un poco más los vegetales y las plantas en particular. ¿Las plantas son inferiores? ¿Tienen sensibilidad? ¿Pueden resolver problemas que se les generan en el transcurso de su existencia? ¿Pueden comunicarse? Estos interrogantes son los mismos que se fueron planteando desde siglos filósofos y científicos, adoptando distintas posturas. Muchos de estos filósofos y científicos en distintas épocas defendieron la postura de que las plantas tienen sensibilidad, capacidad de comunicarse y adoptar estrategias para resolver problemas que se le van presentando, lo que demostraría que tendrían inteligencia. En Grecia coexistían dos posturas. Por un lado estaban las de Aristóteles, que creía que los vegetales estaban más cerca del mundo inorgánico que el de los seres vivos, es decir, de los minerales. Y por el otro, la de Demócrito, que tenía al mundo vegetal en gran consideración y hasta la equiparaba con el ser humano. Como vemos, son dos posturas muy opuestas. Mucho más adelante, en el siglo XVIII, Carl Linnaeus, no sé si estará bien pronunciado, quien realizó un gran trabajo de clasificación de plantas, fue famoso por ese tema, se basó en los órganos reproductores y el sistema sexual de las plantas para realizar esa clasificación. Utilizar el sexo para realizar esa tarea de clasificación, imagínense en aquella época, le valió para recibir una condena por inmoralidad. Más tarde, generó otro escándalo al afirmar que las plantas duermen. Por otro lado, Darwin afirmaba que no existen seres más o menos evolucionados y que todos los seres vivos que hoy habitan el planeta están en la cima de la evolución, de lo contrario ya se hubiesen extinguido. Darwin dedicó gran parte de su vida al estudio de la botánica. 6 libros y varios estudios lo demuestran. Sin embargo, no se conoce esa parte de su carrera como se debiera, ya que muchos consideran estos trabajos como estudios sobre especies inferiores. En muchos de sus estudios afirmaba que las plantas tienen inteligencia, pero no lo dejó plasmado en ninguna obra. No olvidemos que ya había tenido bastantes problemas con la teoría que afirma que el ser humano desciende del simio. Quien siguió con los estudios sobre los vegetales y las plantas fue su hijo, Francis Darwin, quien afirmó en un artículo publicado en una revista científica que las plantas son seres inteligentes. Sus afirmaciones tuvieron un eco extraordinario, dividiendo a los estudiosos en dos facciones opuestas, los que compartían sus opiniones y los que las rechazaban rotundamente. Si pensamos en los experimentos de Mendel realizados con porotos o guisantes que marcaron el comienzo de la genética, vemos que sus conclusiones fueron ignoradas por décadas, hasta que se verificaron en animales y recién ahí fueron reconocidos sus logros. Como vemos, siempre lo relacionado a las plantas y los vegetales eran vistos en un segundo plano, o directamente ignorados. Volviendo a los antiguos pensadores que defendían la igualdad de los vegetales con los demás seres vivos, estos se basaban en observaciones e intuiciones,
pero en los últimos años hubo descubrimientos que avalan con rigor científico lo que intuían estos filósofos y científicos del pasado. Por otro lado, la legislación suiza decidió que, como los animales, las plantas tienen una dignidad y un valor moral. Urs Stocklin, yo lo pronuncio como se escribe, que seguramente debe estar mal pronunciado, profesor en botánica en la Universidad de Basilea, dice: si las plantas y los animales no siguieron la misma evolución, las diferencias biológicas que les distinguen son, sin embargo, mucho menos grandes de lo que parece. También dice que las plantas no poseen un sistema nervioso como el nuestro y, hasta ahora, las considerábamos como organismos autónomos pasivos. En realidad, disponen de una capacidad perceptiva ultrasensible e interactúan de manera compleja con las señales exteriores. Están en condiciones de reaccionar a la luz, a las estimulaciones mecánicas y hasta el estrés sentido por otras plantas. Como vemos, las plantas y los vegetales tienen científicos y filósofos, tanto antiguos como modernos, que defienden su tratamiento igualitario a las demás especies. Y además, también tienen legislación que apoya esa postura, como ya vimos la legislación suiza. Los seres humanos convivimos con los vegetales desde nuestra aparición en la Tierra, pero todavía no lo conocemos como deberíamos. Los humanos y los animales evolucionamos en forma distinta a las plantas. Nosotros poseemos órganos únicos y somos indivisibles. En cambio, las plantas tienen un cuerpo modular, carente de órganos únicos indispensables para la vida. Las plantas, al no poder desplazarse, están más expuestas a los depredadores. Por ese motivo, evolucionaron de manera tal que si le quitan una parte pueden seguir subsistiendo y volver a regenerarse. Una planta puede ser eliminada hasta la raíz y a partir de ella volver a regenerarse. Inclusive hasta puede perder la raíz y a partir de una rama que quede apoyada sobre la tierra formar nuevas raíces y seguir subsistiendo. Los humanos y los animales no tenemos esa capacidad, y si un depredador nos quita una parte o un órgano, no podremos regenerarlo y posiblemente moriríamos. Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de desplazarnos y tratar de escapar de quien nos pone en peligro. Esta diferenciación entre plantas y animales se debe a que tomaron caminos evolutivos diferenciados. Mientras las plantas optaron por un sistema de vida sedentario, los animales optaron por uno nómada. Las plantas son autosuficientes y obtienen lo necesario para vivir de la tierra, el aire y el sol. Por ese motivo, no necesitan desplazarse y les basta con mantenerse fijas en un lugar. Los animales, en cambio, necesitan alimentarse de otros animales o plantas y por ese motivo se vieron en la necesidad de desarrollar medios de locomoción, como la carrera, el nado, el vuelo, etc. Las plantas, como ya dijimos, tienen una estructura modular y sus funciones no van ligadas a un órgano específico. Es decir, que pueden respirar sin tener pulmones, alimentarse sin tener boca ni estómago, mantenerse erguidas sin tener esqueleto y tomar decisiones sin tener cerebro. Ahora vamos a referirnos a la importancia de las plantas y los vegetales en general en la vida de nuestro planeta. Como veremos, la vida sería imposible sin la presencia de ellos. Comenzaremos diciendo que los vegetales representan, por lejos, la mayoría de los seres vivos en el planeta, y a ser generadoras de oxígeno, todos los demás seres vivos que necesitan oxígeno para vivir, dependemos de ellos. Como es sabido, las plantas se hallan en la base de la cadena trófica, y todo lo que comemos es vegetal. Animal que se alimenta de vegetal o animal que se alimenta de otro animal que come vegetales. Es decir, que todo nuestro alimento tiene su origen a partir de un vegetal, lo que genera
otra dependencia de ellos. Las plantas también son las principales proveedoras de energía que consumimos. Ellas atrapan la energía del sol y por medio de la fotosíntesis y sucesivas transformaciones, generan la energía que consumimos en forma de madera, carbón, petróleo y demás combustibles fósiles. Y desde no hace muchos años, los biocombustibles, que se elaboran a partir de cereales. Si hablamos de la medicina, vemos que muchos fármacos se obtienen a partir de moléculas producidas por las plantas o sintetizadas por el hombre mediante la imitación de la química vegetal. Y si nos remontamos al pasado, prácticamente todos los medicamentos que utilizaban eran vegetales en su estado natural. El beneficio de los vegetales en la salud del ser humano no solo se refleja en el uso farmacológico, sino también en el bienestar psicofísico, disminución del estrés y la mayor rapidez en la curación de las enfermedades. Todos hemos comprobado alguna vez la sensación de bienestar que nos produce estar en contacto con las plantas. Las plantas transmiten calma y relajación, como demuestran varios estudios. También se comprobó que en las poblaciones donde hay más árboles y zonas verdes, la tasa de suicidios es inferior. Posiblemente la sensación de bienestar que nos producen las plantas viene de un recuerdo ancestral de cuando el ser humano estaba en pleno contacto con la naturaleza y también de saber en forma consciente o inconsciente que dependemos tremendamente de ellas y que afortunadamente están ahí. El tema de la importancia de los vegetales, su consideración sobre sus sentidos e inteligencia es tan amplia que lo visto hasta ahora puede servir de introducción, quedando mucho material para desarrollar. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si llegaron hasta aquí es porque les ha gustado, por lo menos lo ha entretenido. En los próximos meses voy a ir subiendo videos de este tipo, así que espero que sea de su agrado. Y como siempre les pido, si no están suscritos, que se suscriban. Si les gustó el video, que le den like, compartan el video y nos estaremos viendo en un próximo. Chao.